Ella iba a casarse en Toledo, hasta que una noche prohibida y un secreto familiar lo destruyeron todo. Pero lo que descubrió después, la cambió para siempre. Una historia que empieza con culpa, y termina con redención. Toledo se vestía de oro bajo el sol del verano. Sus callejones empedrados cargados de historia eran testigos silenciosos de amores ocultos y promesas rotas. Allí, en una casa rural reconvertida en villa de bodas, Isabel celebraba su despedida de soltera junto a sus amigas de la universidad, mujeres risueñas que gritaban, bailaban y brindaban como si el mundo fuera eterno. Isabel, de 27 años, era una mujer que lo tenía todo perfectamente planeado. Iba a casarse con Julián Ortega, hijo de una respetada familia toledana dueña de una antigua bodega. Era un hombre correcto, formal, predecible, quizá demasiado. Las luces de neón, la música latina y el tercer mojito crearon una tormenta interna en Isabel. No de alegría, sino de dudas. Algo en su interior palpitaba distinto esa noche. Un sentimiento que no podía nombrar. Fue entonces cuando entró él. Alto, de cabello castaño algo largo, ojos entre verdes y ámbar, sonrisa ladeada. Álvaro Ortega, el hermano menor de Julián, acababa de llegar de San Francisco. Nadie lo esperaba tan pronto. Isabel no lo conocía, apenas lo había visto en fotos antiguas. Había vivido más de una década en EUU. Y apenas mantenía contacto con la familia. ¿Puedo unirme a la fiesta?, preguntó con una voz grave y relajada. Las amigas lo miraron con sorpresa y algo de entusiasmo. Isabel, con las mejillas ya coloreadas por el alcohol, sonrió sin reconocerlo. ¿Eres amigo de quién? Digamos que soy familia. La noche continuó entre copas, juegos y baile. Isabel se sintió inexplicablemente atraída por aquel desconocido que parecía leerle el alma. Se apartaron del grupo, hablaron de libros, de música, de las dudas que uno calla en público. ¿Nunca has sentido que estás viviendo una vida escrita por otros?, le susurró Álvaro, mirándola con una intensidad que le quitó el aire. Y cuando las estrellas colgaban bajas sobre Toledo, se besaron. El mundo giró más rápido. Y cuando despertó en una habitación desconocida de la casa rural, semidesnuda, con el eco de los besos aún vibrando en su piel, lo vio. Álvaro. Mirándola con expresión de tormenta. Ella quiso hablar, cubrirse, huir. Pero fue él quien, con voz seca, soltó la bomba. Soy el hermano de Julián. Silencio. La tierra tembló bajo los pies de Isabel. Las miradas que no mienten. Isabel caminó de puntillas por el pasillo de la casa rural, con el corazón retumbando en los oídos. Cada paso que daba la alejaba del cuarto de Álvaro y la acercaba a un abismo invisible, el altar. Su móvil vibró. Era un mensaje de Julián. ¿Cómo estás, amor? Hoy vienen mis padres a la finca. Quieren desayunar contigo. El contraste entre la dulzura de las palabras y el peso de su culpa casi le hizo caer de rodillas. Pero respiró hondo, se miró al espejo y repitió en voz baja. No pasó nada. Nadie lo sabrá. Solo fue un error. Un error. Al llegar al comedor principal de la finca, los Ortega ya estaban sentados. Julián, impecable y sonriente, sus padres, serios como siempre, y Álvaro, con gafas de sol, sirviéndose café como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Mira quién llegó, dijo Julián, acercándose a Isabel para besarla. Quiero que conozcas por fin a mi hermano pequeño. Álvaro, ella es Isabel, mi futura esposa. El silencio que siguió fue casi imperceptible, pero bastó para que todos lo sintieran. Álvaro se quitó las gafas lentamente, la miró directamente y sonrió con frialdad. Un placer, Isabel. Ya siento no haber llegado antes. El placer es mío, respondió ella, intentando mantener la compostura. Los próximos días fueron una danza incómoda de silencios y miradas cargadas. Álvaro evitaba a Isabel en público, pero cada vez que se cruzaban, su mirada decía más que 1000 palabras. Una noche, ella lo encontró solo en el viejo viñedo familiar, con una copa de vino y una expresión melancólica. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó Isabel en voz baja. ¿Decirte qué? ¿Que eras la prometida de mi hermano? No lo sabía, hasta que fue demasiado tarde. Se giró hacia ella. Pero lo que pasó, no fue solo alcohol. Lo sabes. Isabel tragó saliva. Lo sabía. Y eso lo hacía más difícil. No puede volver a pasar. Nunca. ¿Y si ya ha pasado antes, sin que nadie lo supiera? ¿Qué quieres decir?
Álvaro dudó. Luego dijo algo que cambiaría todo. Julián no siempre ha sido quien dice ser. Tú solo conoces su versión controlada. Pero yo vi otras cosas en California. Hay cosas que él nunca te contará. Pregúntale por Valeria. Ese nombre quedó flotando en el aire como una amenaza. El eco del nombre prohibido. Isabel no podía quitarse ese nombre de la cabeza. Valeria. Era como una nota disonante en medio de una sinfonía cuidadosamente orquestada. Cada vez que Julián le sonreía o la abrazaba con ternura, el recuerdo de los labios de Álvaro y el susurro de aquel nombre le quemaban por dentro. Esa misma noche, mientras Julián dormía, Isabel entró en su despacho improvisado, donde él guardaba documentos de la boda, correos impresos y su portátil personal. No era del tipo desconfiado, y la contraseña seguía siendo el nombre de su gato de infancia, Miso 98. Buscó entre los archivos. Nada sobre Valeria. Pero en una carpeta antigua titulada SF-2019, encontró fotos. Julián, más joven, en un loft moderno. En varias aparecía una mujer de cabello negro, piel trigueña y sonrisa luminosa. La etiqueta decía: Valeria y yo, Monterrey. Isabel sintió un escalofrío. Una foto no era nada. Todos tenemos pasado, ¿no? Pero en la siguiente imagen, tomada en un acantilado frente al Pacífico, ella lo abrazaba con una expresión distinta. Había pasión, sí, pero también miedo. Y lo más inquietante, esa fue la última foto de ella. Después de eso, nada. Solo Julián, solo. De repente, se abrió la puerta del despacho. ¿Qué haces aquí?, preguntó Julián, con voz grave. Isabel giró bruscamente, cerrando la pantalla. No podía dormir. Estaba buscando la lista de invitados. Julián la miró fijamente. Algo cambió en su expresión. ¿Has hablado con Álvaro? ¿Debería? Depende. Si crees en todo lo que dice, deberías replantearte muchas cosas. Silencio. ¿Quién era Valeria?, preguntó finalmente Isabel. Julián apretó los puños. Su sonrisa desapareció. Una historia mal cerrada. Murió en un accidente. No quiero hablar de eso. ¿Murió o desapareció? La tensión era insoportable. Julián dio un paso adelante, pero antes de que pudiera responder, una voz suave se escuchó desde la puerta. No fue un accidente. Lo sabes bien, Julián. Era Álvaro. Había estado escuchando. Y en su rostro había furia contenida. Tú la destruiste. Y ahora estás a punto de hacer lo mismo con Isabel. Julián se volvió hacia su hermano, los ojos encendidos. No tienes derecho a meterte en mi vida. Te largaste hace 10 años. Me largué porque descubrí lo que hiciste, y no podía vivir con eso. Y ahora he vuelto porque ella merece saber la verdad. Isabel temblaba. Ya no sabía qué creer, ni a quién amar. La visita que desenterró el pasado. El aire en la finca Ortega era irrespirable. El silencio tras la acusación de Álvaro lo decía todo. Julián se marchó de la habitación sin decir una palabra más. Isabel se quedó inmóvil, sintiendo que su mundo se desmoronaba bajo los pies. Álvaro se acercó, pero ella levantó la mano. No me digas nada. No ahora. Necesito pensar. Se encerró en su habitación, pero el sueño no llegó. Solo las preguntas. ¿Y si Julián no era quien decía ser? ¿Y si su intuición había tenido razón desde el principio? A la mañana siguiente, la calma aparente se rompió por completo. Un coche desconocido llegó a la finca. De él bajó una mujer de unos 40 años, de gesto firme y mirada directa. Llevaba una carpeta en la mano y no parecía venir a felicitar a nadie. Isabel la vio desde la ventana y bajó al vestíbulo, justo a tiempo para escuchar cómo la mujer preguntaba: ¿Dónde puedo encontrar a Julián Ortega? Vengo de parte de Valeria Rodríguez. El nombre cayó como un trueno. Isabel bajó un escalón más. Soy Isabel. ¿Usted quién es? Soy Beatriz, la abogada de Valeria. Y no. Ella no está muerta. En el salón, con los padres Ortega tensos y Álvaro expectante, Beatriz explicó. Valeria nunca murió. Tras una fuerte pelea con Julián en California, desapareció durante semanas. Tenía hematomas. Una vecina la ayudó a denunciar, pero Julián usó sus contactos para frenar el proceso. Valeria huyó a México. Solo ahora, sabiendo que él volvería a España y que podría rehacer su vida,
ha decidido hablar. Julián, que acababa de entrar, se cruzó de brazos y rió con desprecio. ¿Otra mentira más? ¿Y ahora qué quieren? Arruinar mi boda con cuentos antiguos. Esto no es un cuento, dijo Beatriz, sacando una carpeta. Aquí hay un parte médico, testigos y un informe psicológico. Lo suficiente para abrir una investigación en España. Y para que tu prometida sepa con quién está a punto de casarse. Isabel sintió una arcada. Julián trató de acercarse a ella, pero Álvaro se interpuso. Ni un paso más. No la toques. ¿Te crees el Salvador, eh? ¿Después de acostarte con mi prometida? El silencio que siguió fue mortal. Los padres Ortega se quedaron boquiabiertos. Beatriz levantó una ceja. Isabel cerró los ojos. Sí, dijo Isabel finalmente, con voz entrecortada. Fue un error. Pero uno que me abrió los ojos. Esa noche, Isabel hizo su maleta. No dijo adiós. Caminó sola hasta el pueblo, bajo el cielo estrellado de Toledo. Álvaro la alcanzó en la Plaza Mayor. ¿Te vas? Necesito hacerlo. Necesito encontrarme, sin mentiras, sin culpa. Si algún día lo que pasó entre nosotros significó algo, entonces déjame ir. Álvaro la miró con tristeza, pero asintió. Te esperaré. Sin presionarte. Solo, vive libre. Y así, Isabel subió al autobús mientras Toledo se alejaba por la ventana, llevándose un pasado que por fin dejaba atrás. Lo que florece después del invierno. Pasaron 6 meses. Toledo, en pleno invierno, seguía tan hermoso como en los días de verano en que todo se rompió. Las campanas de la catedral ya no sonaban como un presagio, sino como una despedida tranquila de lo que alguna vez fue. Isabel vivía ahora en una pequeña casa en Asturias, junto al mar. Enseñaba literatura en un instituto, paseaba descalza por la arena fría por las tardes, y dormía con la ventana abierta para escuchar las olas. Aprendió a estar sola, pero no vacía. Por primera vez, no sentía miedo al silencio. Había ido a terapia, había escrito cartas que nunca envió, y había devuelto el vestido de novia sin lágrimas, solo con gratitud. Gratitud por no haberse casado con el hombre equivocado. Sobre Julián, la verdad salió a la luz. Valeria testificó desde México mediante videollamada. La familia Ortega pagó caro su silencio, y Julián enfrentó cargos en curso. La bodega fue traspasada a manos de otra rama de la familia. Los padres, avergonzados, se retiraron de la vida pública. Y Álvaro no volvió a Yu. Se quedó en España, trabajando como coordinador en un centro comunitario en Madrid. De vez en cuando, le mandaba postales a Isabel. No cartas de amor, sino palabras de vida. Reflections. Haikus. Phrases como. A veces, perderlo todo es la forma más pura de encontrarte. El corazón no se rompe. Se transforma. Pero nunca pidió nada. Una tarde de marzo, Isabel recibió una caja. Dentro, había un cuaderno de tapas negras. Álvaro lo había titulado La historia que no escribimos. Era un diario, lleno de memorias, pensamientos, y la carta que nunca se atrevió a leerle. Al final de la última página, solo una frase. Si alguna vez decides volver a Toledo, me encontrarás en el banco bajo el olmo, donde comenzó todo. Y volvió. No por él, ni por romanticismo barato. Volvió porque ya no le temía a nada. Era primavera. Y allí estaba él, como lo prometió. Sin flores, sin promesas, sin presión. Solo presente. Isabel se sentó a su lado. No se dijeron nada durante un largo rato. Luego, ella sonrió y dijo: No vengo a buscar un final feliz. Solo quiero un nuevo comienzo. Entonces, dijo él, tomándola de la mano, empecemos de nuevo. Y lo hicieron. No como dos que se debían algo, sino como dos almas libres que eligieron encontrarse en paz. El susurro que rompió el velo no fue una historia de traición, sino de despertar. De descubrir que el amor no se trata de perfección ni de destinos forzados, sino de verdad, libertad y reconstrucción. Porque a veces, hay que romper el velo para poder ver con claridad.